El caso del proyecto MK Ultra. Hoy vamos a hablar de la verdadera historia detrás de una de las series más famosas de nuestros tiempos, Stranger Things. Y es que el proyecto MK Ultra es bien conocido como ser un protocolo de investigación experimental para lograr el control de la mente humana y generar incluso supersoldados. ¿Es real? ¿Qué dice la ciencia? Pero ante todo, ¿hasta dónde podríamos dominar la mente humana? Te saludo, Sergio Bocanegra, y te pregunto, ¿cómo estás? ¿Y has escuchado del proyecto MK Ultra? ¿Piensas que podría ser real? Ay, buenas noches a ti y a todos los antisuscriptores. Mira, yo siéndote honesto, siento que no es real. Esta leyenda urbana siento que se queda justo en esto, porque imagínate que la gente se enterase que el gobierno está manipulando la mente o quiera mutar personas. ¿Cómo se atrevería? Ajá, ¿no? Hubiese sido un escándalo más grande. Pues es cierto, sí es verdad que podríamos esperar un gran alboroto mediático, por ejemplo, pero es que lo hubo. Y les adelanto, el proyecto MK Ultra es totalmente real. Y para fines de este episodio les traemos diferentes documentos que fueron reales, bueno, son reales, pero están parcialmente desclasificados. Es decir, se estima que dentro de todos los documentos de este proyecto, que insisto es totalmente real y que buscaba el control de la mente humana de prisioneros de guerra y también de gente común y corriente de la sociedad, para fines que usted pueda aquí imaginarse, sí es verdad también que los documentos son mínimos, los que tenemos rescatados en comparación. Se estima que en menos del 1% de los documentos reales, o sea, los que comprometían a los grandes responsables de este proyecto desaparecieron por completo. Pero bueno, vamos a hablar de este, que es un tema fascinante en verdad. Los invito a que se queden y que lo disfruten con nosotros. Abrimos así este espacio lleno de magia, ciencia, libros e historias de terror. Esto es el Antipodcast. Y antes de comenzar este episodio, yo les quiero decir que tenemos un patrocinador bastante conocido en este canal, que es Miguel. Pues sí, más que nada les queremos invitar a que si este año nuevo quieren aprender un nuevo idioma, inglés, francés o italiano, les vamos a dejar mi escuela de idiomas aquí en la parte superior de este episodio para que se anoten. Y es que, quizá mucha gente no lo sabe, pero tengo un canal en el cual enseño estos idiomas de forma gratuita, inglés e italiano, completamente gratis, y solamente cobro el curso de francés en 5 pesos la lección y con certificado de participación. ¿Y cuántos alumnos tienes? Pues bastantes, la verdad es que fue toda una sorpresa porque las primeras sesiones ya superan más de los 14 millones de alumnos que han tomado la lección. Ajá. Sí, es una locura, es de hecho la escuela con mayor índice de satisfacción en toda Latinoamérica. Digo, a nivel mundial no podríamos saberlo, a decir verdad. Pero es muy bonito porque la gente que toma los cursos se quedan muy contentos porque desde la primera clase de verdad saben y sienten que están aprendiendo. Y tengo mensajes de gente que me escribe de, oye, estoy trabajando en otro país y gracias a ti puedo comunicarme, ¿no? Oye, y yo tengo esta pregunta. ¿Tú a qué le atribuyes que seas la mejor escuela, vamos a decirlo, en Latinoamérica? Pues tampoco quiero decir que soy la mejor escuela, pero sí diría que hay un sistema que puse dentro de la escuela de idiomas, que es que mi sistema está basado en neurociencias. Creo que hay un problema cuando pensamos que una persona que tiene ojos azules y cabello rubio nos puede enseñar un idioma, ¿no? Porque a lo mejor viene de otro país. Pienso que es bien necesario distinguir entre saber un idioma y saber enseñar un idioma. Son cosas muy diferentes, porque digo, nosotros por ejemplo hablamos español, pero ¿cuántos de todos los que estamos viendo este episodio sabríamos enseñar español? O sea, son cosas muy diferentes y aterrizar eso es bien importante, sobre todo cuando estás dando clases. Entonces, el sistema que yo utilizo es eso, está basado en ciencia para que puedas aprender. De hecho, les hice un episodio en mi canal de idiomas también para que sepan que hay horarios especiales en el cual el cerebro aprende más fácil un idioma, que si estudias a las 4 de la tarde no es lo mismo a que si estudias a las 9 de la noche, ¿no? Sí. Son datos ahí que no cualquiera sabe, pero bueno, que me permito compartirles en mi escuela. Está muy bien. Yo solo les digo a ustedes que o se suscriben o les echamos el espíritu. Pero bueno, te arrancas con las invocaciones, iba a decir con antisaludos, pero bueno. Sí, las invocaciones. Yo quiero comenzar con Victoria-Díaz Z, que es miembro Escoba Voladora, y dice: la primera historia me llegó al corazón. Gran capítulo como siempre. Saludos desde Mérida, Yucatán, y feliz Navidad y Año Nuevo, Sergio y Doctor Miguel. Que ella es Escoba Voladora, ¿no? Sí.
Tenemos también a Saraí Rangel 9304, quien es miembro fantasma, y dice: por fin soy miembro del Antipodcast. Lo sigo desde que salió el episodio de Ana Bolena. Me enamoré perdidamente de la dedicación que le tienen al investigar cada tema. Los admiro muchísimo y les agradezco por compartir sus conocimientos. Y por último tenemos a Ian-CY3GX, quien es miembro 3.1416 Pi. Quien es miembro fantasma y dice: feliz Navidad a todos, los quiero demasiado. Feliz Navidad también para ti y para todos los que están viendo este capítulo. Feliz Navidad. También yo quiero invocar a Aline Telles 1013, que es miembro fantasma, y dice: hace una semana que me hice miembro, fue el mejor dinero invertido, voy por la taza. Todos sus capítulos me encantan y son el podcast que recomiendo a todos, hasta a los que no les gusta el terror. Un abrazo y felices fiestas para ambos. Muchas gracias, querida Oye, Aline. sí, nada más rápido, yo quiero decirles que ya nos compren tazas porque ahí se quedaron guardadas. Oye, sí, la verdad que sí. También yo quiero invocar a Tamara Gutiérrez 707, que también es miembro fantasma. Y por último a Feras MR 8719, que también es miembro fantasma, es su primer mes. Y dice: me acabo de ser miembro y no me arrepiento. Es el único canal que conozco que tiene cosas paranormales, científicas, historia y medicina. Les deseo de todo corazón que el próximo año crezca más este proyecto tan hermoso y la comunidad que han creado con él. Por cierto, mi mejor fondo para hacer la cena de Navidad. ¡Ay, mira qué emoción Qué que nos puso bonito. de fondo! A nosotros hablando de posesiones demoníacas y epilepsia y ustedes ahí rellenando de hecho, el pavo. que nos etiquetaban en Instagram y compartían sus historias que mientras estaban haciendo su cena navideña estaban poniendo el episodio y se me hizo muy raro porque nunca pensé que nos vieran en esas épocas. En nuestras épocas arrullaban al niñito Dios. Sí. Ya en esas épocas ven el Antipodcast. Claro que sí. Oigan, yo también les quiero recordar que ya estamos en Patreon. Y es que, bueno, es una página alterna que tenemos a YouTube en el cual ustedes pueden apoyar al Antipodcast, pero además tenemos ahí material exclusivo. Por ejemplo, en el mes de enero vamos a tener una masterclass, Sergio, que es muy emocionante para mí. El título de la masterclass, déjenme ver si la tengo por aquí. No la tengo por aquí, pero el título, fíjense, ya que por fin traigo aquí computadora, no lo tengo en la mano, pero el título es ¿Cómo identificar a un psicópata abriendo el archivo criminal? Sí. Y es una plática que vamos a tener con una psicoterapeuta experta en este tema. Y imagínense nada más lo que se está logrando con el Antipodcast gracias a ustedes que están apoyando el proyecto con las propinas, con las membresías, que podemos traer otros profesionales para hablar de temas tan fascinantes. Y yo me quedo muy contento porque siento que son temas que la gente, Sergio, se puede llevar, incluso, no sé, podríamos identificar tal vez si un hijo podría ser un psicópata. O sea, son temas que abren a muchas posibilidades. Pero bueno, si te parece bien, entonces ahora sí, vamos a comenzar con este episodio. Pues decidí traerles este tema porque hace un par de semanas me topé con una nota de la BBC. ¿Te acuerdas de la BBC que hablábamos de... ¿En qué capítulo fue? Fue en el caso del poltergeist de ¿no? Enfield, ajá, la British Broadcast Corporation, que fue quienes lo siguieron, ¿no? Más de cerca esta investigación. Sí, exactamente. O sea, la BBC es la cadena de televisión, de radio y de internet más fuerte en todo Reino Unido. Si ustedes buscan incluso noticias de la BBC, la verdad es que están bastante completas, tienen bibliografía bastante respetable en ese sentido, e hicieron una nota como haciendo remembranza del proyecto MKUltra. Y fíjense, les voy a leer cómo comenzaba la nota, porque eso fue lo que me llamó la atención para hablarles de este caso. Dice así: hace 45 años, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, entiéndase, la CIA, fue forzada a publicar documentos que confirmaron lo que algunos ya sospechaban. Había financiado experimentos de control mental, utilizando descargas eléctricas, sustancias capaces de producir alucinaciones y otras terribles técnicas, a menudo sin el consentimiento de las víctimas. Investigué un poco más, Sergio, y es apabullante la cantidad de información con la que te puedes topar cuando te dedicas unas 3-4 horas a hacer búsqueda en internet. Y es que si bien es cierto que las noticias falsas, las famosas fake news, están a la orden del día, este es uno de los temas en los que hay información muy fidedigna si sabes dónde buscar. Y les quiero compartir el primer documento aquí en pantalla. Yo lo estoy viendo en computadora, también te lo mandé a tu celular, para que lo vean. Y vean ustedes también cómo, como les decía, es... la fotografía de la copia de la copia de la copia
pero sigue siendo legible. Noten también ustedes de inmediato algo que llama la atención, y es como el documento está con manchones en negro, como si algo estuviera ahí oculto. Presuntamente son nombres importantes, responsables de estas personas. E insisto, hago mucho énfasis desde luego en que estos son algunos de los documentos que se pudieron rescatar, y que incluso la nota de la BBC lo dice, que fue obligada la CIA a hacer públicos, pero que en realidad presumiblemente son menos del 1% de los documentos originales de este proyecto. ¿Podrías decirnos, Sergio, la fecha que alcanzas a ver de este documento? Sí, está en la parte superior, dice 9 de junio de 1953. Ok. En 1953 ocurrieron dos hechos muy interesantes que vamos a describir un momento más, pero creo que son claves para entender un poco más el contexto del proyecto de MKUltra. Después, si se fijan, viene el título de este documento, el tema de este documento, que dice Proyecto MKUltra. O sea, de entrada ya tenemos directamente el nombre del proyecto MKUltra, te lo están diciendo textualmente. Y fíjense después que dice otra palabra bastante interesante, subproject, que es subproyecto, como un subexperimento, 8. Esto es también muy inquietante, ahorita vamos para allá. Y fíjense en la parte inferior también como hay unas siglas, que primero aparece la L, después la S y finalmente la letra D. Estas son siglas de una sustancia de la cual ya hemos hablado, que es la dietilamida de ácido lisérgico. Que esto es, bien conocido. Igual si no se acuerdan, vamos a hacer un pequeño resumen de por qué es importante esta sustancia, qué relevancia tiene en el control mental de una persona y es posible lograrlo a través de esta. Pero bueno, regresemos al inicio, que es la fecha. La fecha de este documento tiene dos elementos interesantísimos. El primero es que la humanidad venía saliendo en 1953, donde está datado este documento, de una situación global importantísima. ¿Cuál sería esa situación, Sergio? ¿Segunda Guerra Mundial? Exactamente, la Segunda Gran Guerra. Un momento en el que los diferentes países involucrados y no involucrados en la Segunda Gran Guerra estaban con una paranoia terrible. O sea, habían vivido los momentos más oscuros de la humanidad fueron de este tipo, ¿sabes? En la Segunda Gran Guerra. Sí. Nada más para hacer un poquito de remembranza, también tenemos un episodio de Mengele. ¿Se acuerdan de este científico que tomaba a dos gemelos, por ejemplo, y a uno de estos gemelos lo ponía en experimentación para ver si el otro sentía lo que el primer gemelo se le estaba haciendo y viceversa? Pero además, a veces combinaba partes de animales con la anatomía de uno de los gemelos. O sea, ya había experimentos previos al Totalmente, y así de oscuros. O sea, no nos asustemos en que, a ver, si a través de una sustancia como la que estamos comentando se buscaba generar un superhumano, nos va a llamar tanto la atención cuando años atrás ya se estaban combinando partes humanas con partes animales. O sea, la oscuridad de la cual íbamos saliendo como humanidad no tenía precedentes, ¿me explico? Sí. Ahora, esta paranoia de la cual les hablo es importantísima. ¿Por qué? Porque todos los países estaban buscando crear el arma más mortífera, más fuerte, más letal para defenderse. Porque no sabían en qué momento iba a volver a estallar una tercera guerra. E incluso se iba a hacer peor. O sea, las fricciones sociopolíticas de aquellos días eran sumamente sensibles. Sumamente sensibles. No había garantías de paz en absoluto. Así que desde luego todos los países estaban buscando generar este tipo de armas, pero con una velocidad. Era una auténtica carrera armamentista, se le llama. Ahora, la segunda situación de este año de 1953 tiene que ver con la ciencia, pero al mismo tiempo con este fenómeno bélico, que es que en 1953 hay dos personajes, en realidad tres, yo diría incluso uno principal, que son Rosalind Franklin, que es James Watson, y es también Francis Crick. Estos tres científicos
descubren la estructura del ADN, es decir, cómo tiene una forma de doble hélice. Les vamos a poner en pantalla, pero estoy seguro que saben a qué me refiero. Esa estructura que hasta sale en Jurassic Park, ¿te acuerdas? Así como del ADN y que tiene como una escalerita de caracol. Esa estructura antes no se sabía. Cómo funcionaba la complementariedad de las bases, la pirina, la purina, etcétera. No me quiero ir muy a vocabulario que no podamos entender todos, simplemente recordar eso, que no sabíamos cómo funcionaba el ADN. ¿Por qué esto es importante? Porque relativamente poco tiempo después, surge otra investigación en lo que se conoce como el gen guardián, que es P53. ¿Qué es esto? Es un gen que cuando ve que en tu ADN hay un errorcito, que podría desencadenar que tú no tengas ojos, no tengas una pierna, tengas una enfermedad, tengas un problema arteriovenoso del corazón que te cueste la vida, este gen protector detecta ese error y lo corrige. O sea, fíjate qué importante. De hecho, se sabe que este gen, el P53, nos protege a todos de fenómenos como el cáncer. Todos los días de nuestra vida tenemos una gran posibilidad de desarrollo de cáncer. Literalmente hay libros que dicen que, de medicina, no crean que hay libros muy románticos, libros que dicen que la única posibilidad de no tener cáncer siendo un ser humano es no existiendo. O sea, todos los días tenemos esta posibilidad. Pero el gen P53 disminuye muchísimo porque nos está literalmente protegiendo. Ahora, si podemos generar una guardia, una seguridad para ver que si hay un error en tu genoma se pueda corregir, no habrá posibilidad de crear mejoras para elevar tu ADN y que seas un ser humano superior, entiéndase, un super soldado en tiempos bélicos. O sea, las posibilidades genómicas que había eran tan grandes como la imaginación de los científicos. Oye, yo voy a interrumpir mucho con preguntas, pero... Está bien. ¿Por qué dices que un solo personaje de los tres que mencionaste? De Rosalind, James y Francis. Ok, va. Fíjate que cuando se descubre la estructura del ADN, esto fue en el 53, pero más o menos 10 años después se les da el premio Nobel, pero solamente a los dos varones, a James Watson y a Francis Crick. Y a Rosalind Franklin prácticamente se le desestima. Mucha gente explica esto porque pues ella era casi la becaria de los científicos, pero la realidad es que la evidencia apunta más bien a que fue un tema de absoluto machismo dentro de la ciencia. Recuerden que eran los años 50, o sea, la mujer en Estados Unidos votó, si no me equivoco, en 1954-55. O sea, cuando Rosalind descubre esto, ni siquiera tenía la posibilidad de votar en su propio país. Imagínense nada más, porque seguramente hay gente comentando, no venimos aquí a escuchar temas de machismo. No, es que es algo histórico, o sea, y creo que es importante también que a nivel de la historia hablemos de estos temas, ¿no? Pero bueno, esa sería la respuesta a tu pregunta. Me gustaría regresar un poco al documento, que fíjense ustedes, ya hablamos un poco de la fecha, que es bien importante. Ahora, el subproyecto, fíjense donde dice tema, proyecto MK Ultra, subproyecto 8. Cuando leíamos esto, Sergio hizo una reacción como de... ¿Por qué hiciste esa reacción? Pues porque quiere decir que había más proyectos antes o que existen más, ¿no? Exactamente. El proyecto MK Ultra estaba diseñado para controlar la mente humana. Sin embargo, cada uno o sea, el proyecto MK Ultra era la matriz y tenía diferentes derivaciones, tenía diferentes hijos que iban saliendo de esta idea principal. Se piensa incluso que uno de estos hijos era el famosísimo proyecto o subproyecto, más bien 122. Un subproyecto que buscaba crear literalmente seres superiores, pero no crean que solamente darles mayor musculatura para que sean más fuertes o una mayor estimulación neuroquímica en la corteza cerebral para que estuvieran más despiertos y alerta en combate. No, sino que literalmente se hacían investigaciones para que pudieran, por ejemplo, ser capaces de la piroquinesis, controlar el fuego en combate, que pudieran ejercer la telepatía y comunicarse con aliados a distancia, o telequinesis, mover objetos con la mente. Sé que esto suena literalmente a una película de ciencia ficción, pero en tiempos de guerra
esto era totalmente viable, buscar la menor posibilidad. O sea, sabemos, por ejemplo, que en tiempos de guerra también muchos dirigentes iban, por ejemplo, a consultar a Baba Vanga. Hablamos de eso en la antilectura, que se las vamos a dejar en alguna parte. ¿Cómo iban a buscar a los videntes, para que les dieran una profecía a favor del movimiento bélico en el cual estaban participando? O sea, no era en realidad ninguna novedad. Uh-huh. Ahora, continuando con este documento, fíjense cómo hablamos de estas siglas que nos hacen referencia a la sustancia de dietilamida de ácido lisérgico. ¿Por qué es importante esta sustancia, o realmente se puede controlar la psique humana a través de la misma? Bueno, a primera revisión, lo que podemos ver en diferentes artículos científicos es que esta sustancia, una vez que tú la consumes, más o menos entre 30 minutos a 90 minutos después, vas a empezar a tener las primeras reacciones en tu cuerpo. Una vez que tú consumes esto, insisto, a través de este tiempo de espera, tu presión arterial comienza a subir, tu ritmo cardíaco comienza también a elevarse. Eso es, digamos, lo esperado que todos podrían presenciar. Uh-huh. Sin embargo, un par de horas después podrías llegar a tener la actividad psicógena. ¿Qué es esto? Que empiezas a tener alucinaciones. Hasta aquí uno podría pensar, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el proyecto MKUltra? Lo que pocas veces se habla de esa sustancia es su actividad a nivel del tálamo. El tálamo es una parte de nuestro cerebro de la cual ya un poco les hablé en el episodio de ¿El significado de los sueños? Exactamente. ¿Cómo es que, para retomar un poco el tema, cuando uno está dormido, el tálamo es el encargado de recibir todas las señales de lo que está pasando a tu alrededor? Si pasa un carro, si pasó un ave afuera de tu ventana, si te tocan la puerta. ¿Y por qué no estamos tan conscientes de todos esos sonidos, olores, visiones que pueden, las sombras, ¿sabes? Uh-huh. Que puedan pasar? ¿Por qué no estamos tan conscientes de eso? Es porque el tálamo, que recibe todas estas señales, se inactiva. Lo curioso de esta sustancia de la cual les estoy platicando es que ahora es al revés. El tálamo se hiperactiva. O sea, elevas muchísimo la actividad del tálamo con respecto a la corteza cerebral. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Para fines muy prácticos y de verdad fascinantes. No es que se esté invitando a que prueben esta sustancia, sí, pero de verdad es que es increíble, porque no es increíble que la prueben, insisto. Se escuchó muy mal, perdón. Pero quiero decir, cuestiones científicas. Cuestiones científicas. Ajá. Y lo que digo fascinante es en cuestiones científicas. Quiero decir que te ocasiona un fenómeno conocido como sinestesia. Es decir, que puedas, a través de esta sustancia, escuchar números. Que puedas ver olores. Que puedas saborear sonidos. Pero ¿cómo es eso posible? Eso plantea un sinfín de posibilidades que de verdad rayan casi en lo filosófico. Porque ¿somos capaces de percibir toda la realidad? ¿O solamente la que según creemos, no? Oye, pero es adictivo, ¿no? No, porque fíjate qué interesante. Cuando una sustancia llega a ser adictiva, usualmente es porque estimula el sistema límbico. Pero cuando no lo es, como en este caso, por ejemplo, que estimula el tálamo, ¿no? En este caso no genera cierta dependencia. Ahora, insisto, no por eso estamos incitando. De hecho, más bien, la incitación sería para los científicos, que sigamos buscando en diferentes sustancias qué está pasando, ¿no? Porque como les digo, por ejemplo, en este caso de la sinestesia, que plantea tantas posibilidades de saber, experimentamos toda la realidad. Por ahí hay un cuestionamiento que se hacía una persona en internet bastante simple, pero a la vez interesante, y es que el rosa no existe. El color rosa no existe. Es solamente una especie de ilusión que tu cerebro capta cuando ves cierto espectro del azul y el rojo. Otra opción sería que hay arañas, por ejemplo, que tienen la posibilidad de ver colores que nosotros ni siquiera imaginamos. Entonces, ¿somos capaces de percibir toda la realidad? ¿O pensamos, somos tan ególatras, somos tan cerrados de mente que pensamos que solo lo que percibimos es todo lo que existe? Y creo que este tema se relaciona mucho también con lo que hablaba Jacobo Greenberg, ¿no? Sí. Que aparentemente no tiene que ver, pero siento que tiene todo que ver. O sea, al final de cuentas él hablaba de cómo la realidad es moldeable. Pero yo pienso que ahí hay como
algo que se está perdiendo de su mensaje. Pienso que más bien lo que Jacobo Greenberg estaba intentando decir es que no es que pudiéramos moldear la realidad, sino que lo que percibimos como la realidad solamente es una fracción de la misma. Y cuando te abres de alguna forma que creo yo ni siquiera él pudo descubrir, a ver más de la imagen completa, entonces la realidad se vuelve mucho más compleja, fascinante desde luego, pero diversa. O sea, el mar de posibilidades cambia, ¿no? Creo que por ahí iba su mensaje. En fin, esta sustancia es interesante en términos neurocientíficos, desde luego, pero una vez más hacemos hincapié a que esto no es una invitación a que de ninguna manera la prueben, ni esta ni ninguna sustancia. Ahora, siempre que hablamos del proyecto MK Ultra, la gente se centra en que fue la CIA y fue el gobierno de Estados Unidos quienes querían gobernar las mentes de los soldados, crear super soldados. Y nos olvidamos de que en realidad no trabajaron solos, sino que lo hicieron en conjunto con otro gobierno muy importante para fines de este episodio y de la historia, y es el gobierno de Canadá. Y es que les quiero presentar a un personaje, que igual aquí les tengo la fotografía, que se llama Donald E. Cameron, que es un doctor. Él estudió y se graduó de la Universidad de Glasgow en 1924. ¿Dónde queda esta universidad, Miguel? Esta universidad está en Escocia y... También un pequeño paréntesis, esta universidad es una auténtica institución. Para que me entiendan, es prácticamente 200 años más vieja que la propia Harvard. Y claro, cuando alguien escucha, oye, estudió en Harvard, esta persona, te apantallas, ¿no? Quedas como, wow, viene de una auténtica fundación académica, vaya. Pero es que Glasgow tenía ya 200 años cuando apenas iba iniciando Harvard. Está en Escocia y este hombre era considerado poco más que un genio de la psiquiatría y del comportamiento humano. O sea, quiere decir como que Harvard es su hija, digamos, que de esta universidad de Glasgow. Exactamente, sí. Poco tiempo después a este hombre, a Donald, se le dio el cargo de oficial o médico oficial del hospital psiquiátrico de Glasgow. Es decir, que Glasgow tenía su propio hospital psiquiátrico. Esto pasa con muchas instituciones que enseñan psiquiatría o que tienen algún nexo con el estudio de la conducta humana. Pasan más o menos unos 12 años después de que él trabaja en este hospital, cuando prácticamente de la nada surge un centro psiquiátrico, el llamado Allen Memorial Institute, que les voy a dejar una fotografía acá, porque es un lugar realmente hermoso. Lo ven en pantalla. ¿Es el que parece una mansión? Es el que parece una mansión. Ajá. Como la escuela de los X-Men, sí. ¿Sabes? Sí. Es muy muy bonito este edificio, pero así como es bonito por fuera, lo que pasaba dentro era un auténtico terror. Fíjense ustedes y les cuento que este edificio, como les digo, por fuera pues sí, muy bonito, pero por dentro era lo que conocíamos como una casa de locos en la época. Y no les sorprenda, no quiero decir que así se les llame a una institución psiquiátrica. Aquí en México, por ejemplo, tuvimos en los 1910 más o menos la famosa Castañeda. La Castañeda, no sé si te suena alguna vez, sí. En un pueblito aquí en México que se llamó Mixcoac, hubo un centro psiquiátrico sumamente cruel, pero de verdad sumamente cruel. Siento yo que casi al grado del proyecto de MK Ultra. O sea, tuvimos nuestro propio proyecto de MK Ultra, pero que lo financió Porfirio Díaz. Fíjate nada más, o sea, la gente casi no sabe esto. Y ahí mandaba a la gente que o le contradecía o le convenía, etc. ¿Por qué? Porque era muy conveniente para el gobierno de México tener a la Castañeda. ¿En qué sentido? Si tú te acusaban de algún delito, como mexicano, pues tenías la libertad o el derecho de tener cierta defensa jurídica, de tener una sentencia, de saber cuándo se acaba tu castigo. Pero cuando te enviaban a la Castañeda, no había quien te defendiera, tenías un diagnóstico y además no tenías fecha de salida. O sea, podías quedarte ahí de por vida. Pero bueno, si gustan un episodio de La Castañeda, se los haremos más adelante porque también creo que es un tema fascinante. E incluso quiero aclarar aquí rápidamente que en la página oficial del Gobierno de México están las cartas reales de cómo se pidieron de alguna forma disculpas por el maltrato a los pacientes en aquella época. O sea, de verdad es fascinante y hay muchísima evidencia al respecto. Hoy el día el edificio ya no existe, fue demolido. Pero lo curioso es que mucha gente que vive alrededor de Mixcoac, que es este pueblito,
cuentan cómo tienen presentaciones paranormales de lo que ellos piensan fueron pues es que eran presos, o sea, finalmente eran presos que estuvieron en la Castañeda, o sea, gente en estado muy deteriorado de su salud mental que se aparecen en sus casas cercanas a donde estaba la Castañeda. Pero insisto, ya tocaremos ese tema en otro episodio. Pero regresemos al Allen Memorial Institute. Este infierno psiquiátrico, porque no hay otra forma de describir este lugar, en verdad, ni siquiera creo que podamos imaginar el dolor y el sufrimiento que se vivió en este lugar. Se llevaron a cabo diferentes experimentos, sí, en efecto, de control mental, pero también de conducción psíquica. ¿Qué es esto de conducción psíquica? Si yo fuera uno de estos doctores locos que trabajaban en el Allen Memorial Institute y tú fueras uno de mis pacientes, por no decir prisioneros, lo que yo buscaría sería borrar tus memorias. Todo lo que tú viviste antes de conocerme y luego, después de borrar esos recuerdos, generaría memorias artificiales en ti que te generaran un vínculo afectivo conmigo para que me obedecieras. Generaría en ti una especie de zombie obediente. Oye, ¿y qué técnicas eran las que ocupaban o cómo hacían todo esto? Había diferentes técnicas y cabe señalar algo tristísimo, porque las mismas técnicas prácticamente que se utilizaban aquí eran casi idénticas que las que se utilizaban en México en la Castañeda. No. Sí, les platico. Por mencionar algunos, la terapia de electrochoques. Claro, esto lo hemos visto hasta en películas de terror y es que en efecto, los electrochoques, si bien ya debieron estar en desuso para esa época, se utilizaban también como una especie de castigo. A eso quisiera ir un poco más adelante, pero otra técnica que se utilizaba era la famosísima hidroterapia. ¿Cuál es esta? La hidroterapia suena muy bien incluso, ¿no? Hidroterapia, te imaginas casi que un jacuzzi. Pues que casi yo lo he escuchado así actualmente. Pues bueno, ahora tiene otra connotación, pero en aquellos días, la hidroterapia era darte a través de chorros de agua muy, muy fuertes, ampliamente dolorosos, en zonas de tu cuerpo especialmente sensibles, un chorro de agua muy, muy frío, pero casi congelante o muy ardiente para generarte quemaduras. O sea, revisemos aquí la gran diferencia con la cual utilizamos una palabra en esta época y la que se utilizaba en aquellos días. Claro, ¿esto para qué se utilizaba? ¿Tenía alguna connotación? Tristemente, sí. Y es que ambas terapias, muy entre comillas, se utilizaban como una subterapia de aversión. ¿Te suena esto de terapia de aversión? Como un cambio, digamos, como de regreso. Sí, algo así. Mira, fíjate, por ejemplo, si yo quisiera generarte una terapia de aversión para, por ejemplo, tu mamá, lo que yo haría sería primero darte un estímulo para que en tu sistema límbico se generara una imagen representativa de tu mamá. ¿Qué quiero decir? Pongo una foto de tu mamá, pongo la voz de tu mamá, que la escuches, o sea, a nivel auditivo, que la veas, literalmente a nivel imagen, visualmente, un estímulo visual. Y después de que tengas ese estímulo, te daría una terapia de electrochoques. Eso haría que en tu mente asociaras la imagen de tu mamá con algo sumamente doloroso. Y así, a largo plazo, mediano largo plazo, podrías generar una serie de memorias o recuerdos reprimidos. Seguramente han escuchado esto de recuerdos reprimidos. Es cierto que mucha gente dentro de la comunidad científica ha refutado, ha desestimado esta teoría porque tiene un contexto muy freudiano, de Sigmund Freud. No hay así mucha evidencia científica que lo sostenga. Sin embargo, sí hay casos bien interesantes, Sergio, de lo que podría llamarse, cuando menos a primera vista, esto de reprimir recuerdos. Ahora mismo, fíjate que hablando de este tema, me acuerdo de un par de casos. Uno de ellos, de un chico que se llamaba David McKillen, algo, no recuerdo muy bien el apellido, era Mac algo, y su nombre era David. Este chico vivía en Estados Unidos, si no me equivoco, en Pensilvania, y quería mudarse desde muy chiquito a Virginia, también Estados Unidos. La mamá de David, cuando era niña, su familia, su mamá se casó con otro señor. Y este señor tenía 2 hijastros. O sea, a lo que quiero llegar, la mamá de David,
tenía 2 hermanastros. No eran familiares consanguíneos, pero creció con ellos, eran mucho más grandes que ella, eso es cierto, pero de alguna forma creció con ellos, eran de su confianza, nunca pasó nada malo, nada raro, nada desagradable. El punto es que vivían en Virginia, a donde quería irse David. Es así que la mamá de David dice, ok, pues ya tienes 10 años, no te preocupes, te quieres ir para Virginia, ¿por qué no hacemos un trato? Le decía a su hijo, a David, te mando a Virginia con tus tíos muy entre comillas, porque insisto, no había un lazo consanguíneo y había muy poca convivencia, a decir verdad, que viven en una granja. En esta granja tú puedes ir a Virginia, que te paseen, que conozcas la ciudad, que vayas generando como contactos, etc. A pesar de ser tan chiquito, no sé si sepan, pero en Estados Unidos es muy común que cuando se van a la universidad ya a los 17, 18 años ya son casi adultos independientes, ¿no? Muy diferente a México, que somos como muy apegados aunque ya seamos más grandes. Sí. En Estados Unidos funciona de forma distinta. El punto acá es que la mamá de David manda a su hijo con estos tíos prácticamente cada verano y pasaban un mes, mes y medio juntos. Estaban en la granja, se lo llevaban a pasear, etc. Regresaba antes de iniciar clases y otra vez, así cada año. El primer año David regresó como muy nervioso. Pero bueno, la mamá dijo, ok, no pasa nada. Le preguntó a los tíos, oye, algo raro, alguien se le acercó, qué sé yo. No, todo bien, ok. Al segundo año lo vuelve a enviar. Lo mismo, regresaba nervioso. Ella decía, bueno, quizá le estresa porque está chiquito, lo estoy mandando como una experiencia muy de adultos. No lo sé. Ya para el tercer año, David se empieza a orinar. O sea, ojo, ya el tercer año tenía 13 años David, ya no era tan chiquito, ¿no? O sea, te lo esperas a lo mejor de alguien de 4 o 5 años todavía en ciertos casos, pero no en un adolescente. O sea, no sería algo esperado. Pues va un cuarto y un quinto año. Ya para el quinto año, David de plano dice, ya no quiero regresar a Virginia, yo no voy a volver a ese lugar, no pasó nada, pero no me gusta, no es lo mío, no quiero estar ahí. Además es el mundo de la granja, lo detesto, nunca me gustó. La mamá dice, bueno, pero se sigue orinando, a pesar de tener ya 15 años de edad, casi 16 de hecho. Lo lleva al psicólogo, no, pues nada, no detectamos nada, no pasa nada. Lo lleva con un segundo psicólogo, nada tampoco. Habla con los tíos, nada normal, Sergio. O sea, la mamá ya desesperada porque dice, algo le está pasando a mi hijo y creo que tiene que ver con estos viajes a Virginia. Pues bueno, pasa tanto tiempo que David se vuelve un adulto y tiene sus propios hijos, se casó, su casa, todo normal. Pues resulta que un día, ya teniendo hijos adolescentes, David, o sea, no crean que fue poquito tiempo después, teniendo ya hijos adolescentes, van de vacaciones a una especie, pues no sé cómo llamarle, como de esos lugares como muy campiranos, que puedes montar a caballo. Como un campamento. Como un campamento, como un rancho, algo Sí, así, sí. ¿no? Que puedes recolectar tus huevos para el desayuno, etc. Y en un momento, David voltea y ve como una persona, vamos, literal, del personal de este lugar, toma una gallina y con machete en mano, pues empieza a prepararla para el almuerzo, ¿no? O para la cena, qué sé yo. En ese momento David se vuelve a orinar. Siendo, insisto, un adulto con hijos adolescentes. Fíjense nada más. Obviamente los hijos, la esposa, toda la gente se queda... Pero además David se queda privado, o sea, no podía moverse, estaba tensísimo. Todos se quedan sorprendidos. ¿Qué diablos le pasó? Pues David, en ese momento, insisto, ya muchos años después, tiene un recuerdo, más bien una línea de recuerdos que le vienen de golpe. Él recuerda perfectamente cómo, cuando niño, estos tíos le decían, súbete a la camioneta. Se subían con ellos, iban paseando por la ciudad e iban recogiendo niños en situación de calle. Y exactamente lo mismo que se les hacía a las gallinas, los tíos les hacían a estos niños. No. Sí. Y usaban a David para que, claro, como hay un niño arriba también de la camioneta, pues ¿por qué no me voy a subir? ¿Qué peligro puede haber? En ese momento lo recuerda todo. Y bueno, el caso es de verdad terrible. Alcanza de verdad para hacerles un episodio sobre este caso. Pero te quedas sorprendido, Sergio, de cómo la mente humana, insisto, quiero apartar lo terrible que son los hechos con lo increíble que es la mente humana y nos protege
de recordar elementos tan traumáticos. ¿Estos son los mentados recuerdos reprimidos? Exactamente, que insisto, es una teoría que puede ser muy refutada, pero yo solamente menciono este caso porque creo que viene muy a colación. Y de hecho hay otro que creo que sí lo pueden buscar en redes sociales, porque este tiene muy poquito tiempo. Es una chica, igual se los comento rápidamente, es una chica que, perdón si lo comento un poco mal, de hecho no recuerdo ni el nombre de la chica. Ella es rubia, si no me equivoco, y sale contando en TikTok, ella, diciendo que está jugando a las escondidillas en su casa y se mete al closet de sus papás y ve que pues está literalmente escondida, ¿no? O sea, jugando con sus hermanos, y ve que hay abrigos, objetos, hay bolsas de cosas que guardas en un armario, y ve que hay una caja, la abre y ve que hay cintas de video. Ella dice, ay, pues vamos a ver una película como tipo VHS, ¿te acuerdas? Sí, ya. Toma una y le dice a la mamá, porque el papá no estaba, mamá, pues vamos a ver esta película. La mamá, ¿dónde sacaste eso? Pero órale, vamos a verla. La pone con toda la familia preparando botana. Empieza la gran película y es nada más y nada menos que una cinta, más bien una de las muchas cintas del papá atormentando a su hija de la forma más terrible que se puedan imaginar y grabándolo en video. El papá va llegando de trabajar y esto llega a un juicio, pero la chica lo cuenta desde una perspectiva así, de ella no recuerda nada, o sea, lo tiene casi bloqueado. Ella casi porque lo vio en video, lo cree, pero era su adoración su papá. O sea, es increíble, en serio, lo que nuestro cuerpo puede hacer para protegernos, ¿sabes? Para mí lo más triste o tenebroso incluso de lo que nos cuentas es pensar que quién nos garantiza que no hay un recuerdo esperando a ser liberado, ¿sabes? Sí, exacto. Yo me quedé pensando justo eso. O sea, de verdad, un buen día con un estímulo que tú no te esperas, puedes recordar algo sumamente terrible de tu vida, ¿no? Y yo siento que mucha gente sí le ha de pasar, Sergio. O sea, simplemente pues son cosas que obviamente no cuentas porque es tan terrible que tu propio cuerpo lo ocultó, ¿no? Pero esta sería la base en teoría de lo que estaba pasando en este hospital. O sea, se estaba generando un estímulo tan doloroso incluso a nivel físico y al mismo tiempo un recuerdo de tus memorias pasadas para que tu propio cerebro lo ocultara. O sea, este era el mecanismo de control mental que se estaba ejerciendo en este hospital, entre muchos otros, porque en realidad no era el único. Por ejemplo, otro de los estímulos que se hacían era dejar... No sé si te acuerdas justo de la serie de Stranger Things. Hay una escena en la que muestran cómo está Eleven como flotando en una cámara de inmersión. Sí. ¿Te acuerdas? Como si fuera de agua. Bueno, esto también se utilizaba, pero era para aislamiento sensorial. Es decir, para que no se escuchara nada, no se viera nada, no hubiera ningún estímulo del prisionero. Pero no te hablo de por 10 minutos, 15 minutos, te hablo de días incluso, en el cual la persona estuviera casi nadando en sus propias heces, en su propia orina, y obviamente no les importaba poner ahí a otro paciente a flotar. O sea, son cosas de terror, honestamente. Pero bueno, hay un caso también, porque, bueno, quiero aclarar también de dónde sacaban a los pacientes. Los pacientes eran casi raptados. O sea, no solamente eran... ¿Cómo te diré? Personas con problemas de salud mental, de hecho era esa una minoría en realidad, sino que hay registros de una señora, por ejemplo, se llama, aquí la tengo, Lana Soshuk. Lana Soshuk cuenta que cuando ella era muy pequeña, su papá tenía 27 años, sumamente joven y saludable, de hecho era un atleta, y solamente tenía un problema de salud, y era que tenía asma. O sea, fíjate, él va al médico, este hombre, porque le costaba un poco respirar cuando salía a correr. Él va al médico, pues para, oiga, me siento mal cuando salgo a correr, y le dieran algún tipo de medicamento, tipo salbutamol, algún respirador, lo que tú gustes y mandes, pero no regresa. No regresa porque se lo roban para el proyecto de MK Ultra. Y ella hace una investigación años después, independiente, y descubre cómo a su papá lo pusieron en un coma inducido. Y al mismo tiempo le dieron más de 2 meses de diario electrochoques. Y lo dejaron como un auténtico vegetal. Le dejaron frito el cerebro. Y esto ella lo cuenta. O sea, el proyecto de MK Ultra no salió a la luz porque la CIA fuera muy linda y muy buena.
sino porque había demasiados testigos. O sea, había demasiada gente ya hablando a finales de los años 70 del tema. Muchos testigos, testimonios sobrevivientes que salieron y no recordaban. Hay otro testimonio de una chica que ella está casi segura que entró a una revisión ginecológica porque estaba embarazada y sale, pero no sabe en qué momento, y ya no tenía su bebé, no recordaba nada. O sea, ella sentía que había tenido un bebé, pero nada, se lo habían llevado todo de su vida. Y si ustedes piensan, oye Miguel, qué exagerado, ¿cómo tienes pruebas de esto que estás diciendo? Sí hay muchas pruebas, de verdad. Algunas no son tan fáciles de conseguir porque la verdad es que los testimonios, para empezar, no están en español, no son tan públicos, porque seamos honestos, o sea, al final del día la CIA sigue vigente y la CIA sigue siendo una auténtica autoridad, ¿no? Y creo yo que hasta en las series y películas lo han intentado como limpiar su imagen de la CIA. No sé si han visto, por ejemplo, no sé, por decir una serie, La Ley y el Orden, ¿no? Que tú lo ves, pero llega la CIA. Uy, no, es la CIA. Sí, como cuidado, superhéroes, ¿no? Sí, o sea, siento que hay un tema de verdad hasta hollywoodense de intentar seguir limpiando el nombre de la CIA. Como si de verdad fuera un rango muy superior y te dices, es que en realidad no hay diferencia. O sea, al final de cuentas los crímenes cometidos y que no han tenido una disculpa pública, porque las víctimas siguen así. O sea, el caso sigue impune al final del día, totalmente impune. Sigue abierto de alguna forma, ¿no? Ahora, les quiero mostrar una prueba más, que esto se logró rescatar. Esto es un reporte de un paciente en su día 37 de sueño químico. Así le llamaban al coma inducido, pero se le llamaba, según ellos, sueño químico, quien había recibido 15 electroshocks por resistirse al tratamiento. Pero a ver, yo pregunto, ¿cómo demonios se iba a resistir al tratamiento si está en su día 27 de sueño químico y llevas 15 de electrochoques? O sea, intentar justificar sus tratamientos trogloditas, ¿sabes? Que ni siquiera cuadran en sus propios documentos. Ahora, creo yo, Sergio, que ya casi para finalizar el tema, este es uno de estos casos que, más allá de lo paranormal, y esta es una prueba de hombres con superhabilidades y superpoderes, que digo, podríamos hacer un episodio de estos temas, pienso que una vez más la realidad supera a la ficción, honestamente. Y me gustaría cerrar con cómo termina la nota la propia BBC con respecto a este reportaje. Se los voy a leer tal cual dice. Como parte de este régimen de reprogramación, el Dr. Donald denominó conducción psíquica. Los obligaban a escuchar mensajes cíclicos grabados a través de auriculares, cascos o altavoces, a veces instalados dentro de la almohada del propio paciente, incluso hasta por 20 horas al día, ya sea que estuvieran dormidos o despiertos. Algunos eran negativos como «mi madre me odia». Otros daban instrucciones como «debes portarte mejor». Y los registros muestran que los repetían hasta 500,000 de veces por sesión. El programa MK Ultra se redujo en 1964, pero no se detuvo finalmente hasta 1973, cuando algunas de las pruebas de sus actividades fueron sistemáticamente borradas. Todo fue descubierto gracias a un periodista llamado John Marks, quien escribió el primer libro sobre este programa. Pues mira, quiero concluir este tema, vamos a decirlo, porque realmente nos estamos extendiendo muchísimo. Y hay muchísimo jugo de dónde sacar esto y podemos seguir por horas y horas, pero a decir verdad... ¿Qué tema crees que podríamos desarrollar un poco más a partir de este que estamos hablando? Fíjate que uno que yo me quedé pensando que estaría muy bueno desarrollar a futuro sería la hipnosis. O sea, hay evidencia científica al respecto y lo cierto es que sí la hay. Podríamos discutir incluso casos súper famosos de hipnosis, porque es un tema bien interesante también y que de hecho en el proyecto MK Ultra sí que se llegó a utilizar la hipnosis, pero con fines mucho más agresivos que los que se utilizan de forma terapéutica. Pero yo diría que es uno de los subtemas que bien podríamos aquí colar, pero es que como dices, hay episodios que podrían durar 3 horas, ¿no? No, y yo creo que estaría muy bueno ese también, el de la Castañeda, como lo acabas de mencionar, porque incluso hay un libro de Cristina Garza, si no mal recuerdo. Esta escritora tiene un libro que tal cual se llama La Castañeda y son varios relatos de personas
que o tuvieron familiares ahí o estuvieron cercanos a este lugar y relatan cómo justo también pues la gente vivía todo este terror. O sea, todo este terror en este hospital psiquiátrico. Entonces creo que estaría muy bueno ese tema, incluso con una antilectura. ¿Por qué no? Ahí lo dejo sobre la mesa. Pero ¿No piensas que hay como mucho estigma detrás de estos temas? También como dentro de la salud mental. O sea, como que para mí hay una connotación de el loco. De hecho, así se le llamaba. La casa de locos, ¿no? No hablábamos como hoy, o sea, y creo que lo hemos visto a través del tiempo, como hoy es súper normal ir a terapia, por ejemplo. Pero para la gente joven, porque todavía hay adultos que creen que ir a terapia es como, no, yo no estoy loco, ¿cómo crees que yo voy a ir con un psicólogo? ¿No? Sí, pero creo que hay una como línea aquí bien interesante, y lo digo porque, claro, mira, por ejemplo, para mandar a alguien a la Castañeda, era como un diagnóstico social. Para empezar, era rarísimo que alguien de la alta sociedad mexicana terminara en la Castañeda. ¿Por qué? Porque la locura era para pobres. Sí. Si tú eras de clase alta y te sugerían ir a la Castañeda, por favor, tú lo que necesitas es ir a un balneario, tomar vacaciones, comer algunos postres, pero jamás estarías loco, ¿no? Pero es que incluso hay relatos tal cual que mencionan como personas que no necesitaban estar en la Castañeda, dígase personas con síndrome, por ejemplo, síndrome de Down, que los mandaban directamente porque era como de, ahí me lo van a curar. Ahí mando a mi niño, a mi jovencito, a mi adolescente para que me lo curen, y pues sin saber que estaban viviendo un terror, híjole, un daño psicológico bastante horrible. Sí. Pero bueno, ustedes tienen la última palabra. No olviden, por favor, dejarnos en sus comentarios también un like, suscribirse y dejarnos sus opiniones que son para nosotros tan importantes. Esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros lo hicimos. Esto fue el Antipodcast y les deseamos dulces pesadillas.